Bienvenidos, soy la doctora Brenda Guerrero y voy a estar trabajando con ustedes en esta unidad 2 llamada Tácticas de nuestro módulo de psicoterapia de grupo 2. Y bueno, les doy la más cordial bienvenida, sí, les deseo mucho éxito y bueno, en esta presentación vamos a hablar un poco de lo que se va a profundizar en esta segunda unidad cuando la revisemos. Bienvenidos y bueno, vamos a comenzar, ¿sí? En las tácticas, en este tema de tácticas, lo que vamos a revisar en específico es cuáles son las tácticas más pertinentes para yo poder acercarme a los usuarios, para que de verdad poder generar esta empatía, este rapport y poder comenzar un tratamiento de manera más eficaz. Y bueno, nuestro primer tema son las tácticas de iniciación y de comunicación. Entonces, bueno, mediante el proceso de conocimiento en cuanto a la socialización con el grupo, se conocerá cómo trabaja cada uno desde el primer contacto, tomando en cuenta las diferentes estrategias para entrar en contexto con los pacientes, desde dinámicas hasta contemplando el diálogo, ¿sí? Es decir, no todos los pacientes nos podemos acercar de la misma manera. Hay unos que son más auditivos, otros que son más visuales, otros que son más kinestésicos, otros que son más extrovertidos, otros más introvertidos, otros tienen, ya llegan con el insight muy consciente como tal, otros que se rehúsan más al cambio. Entonces, bueno, dependiendo de cómo vayamos viendo a los pacientes, vamos a ver de qué manera, qué tácticas vamos a utilizar para ir trabajando con ellos y poder homogenizar esta parte de las sesiones como tal. Y bueno, en nuestro segundo tema que vamos a revisar son las tácticas de estructuración, ¿sí? Entonces, bueno, mediante el uso de la observación y a través de las técnicas de la integración e intervención con el grupo terapéutico, se puede generar una estructuración de acuerdo con cada persona, también teniendo en cuenta que puede ser individual y después ingresar a la persona al grupo. No todas las personas son aptas en un primer momento para un grupo porque probablemente tienen este sentido de la paranoia, les da pena hablar, no están listos como tal, o todo lo contrario, no son personas a lo mejor que se les da mucho, ¿no? Estas conductas, estos rasgos histriónicos o estos rasgos de desborde, egocentristas, donde es muy difícil que puedan dar el espacio, ¿no? Para el convivio, para las otras personas. Entonces, lo mejor es tener unas tácticas de estructuración, de encuadre, para que puedan comprender lo que es el trabajo de grupo y primeramente se puede trabajar de manera individual y posteriormente continuar en el grupo, ¿sí? Entonces, bueno, las tácticas de estructuración, ese es uno de sus objetivos, ¿no? Encuadrar al grupo, al paciente en específico, por todas estas situaciones, pues, de rasgos, de conductas no adecuadas para el grupo que se pudieran presentar. Y bueno, en nuestro siguiente tema son las tácticas reflexivas. Y bueno, mediante el clásico modelo socrático, se fomentará el uso adecuado de la reflexión en cada individuo, contemplando que también los demás integrantes escucharán y darán su opinión. Y esto tiene mucho que ver con la parte de el autoanálisis, con la parte reflexiva como tal, los cuestionamientos socráticos, ¿no? Donde nos hacen caer en cuenta de muchas conductas a veces no adecuadas, a veces un poco irracionales que podemos presentar. Sí, entonces, bueno, más adelante también vamos a ver este tema del silencio, que está muy relacionado con esto en las tácticas reflexivas, cómo podemos analizar tal vez alguna metáfora, tal vez alguna participación de algún elemento, de algún, ya sea del terapeuta o de alguno de los compañeros, cómo lo podemos hacer reflexivo y cómo lo podríamos convertir posteriormente en un aprendizaje significativo. Sí, entonces, bueno, nuestro siguiente tema se llama tácticas de aceptación. Sí, y bueno, mediante la adecuación del uso de herramientas recreativas a través de la autocrítica y la aportación de comentarios externos, estará presente la confrontación de la realidad con comentarios positivos, ¿sí? Entonces, bueno, esto está muy relacionado con el respeto, ¿sí? Obviamente, pues, todos los elementos del grupo son personas que piensan, ¿no? Muy diferente. Y precisamente algo que se tiene que fomentar también son estas tácticas de la aceptación y el respeto. Respeto por diferentes formas de pensar, ya sea de religión, ya sea de algún partido político, ya sea simplemente de ideologías como tal de conducta, de comportamiento,
y evitar los prejuicios y los estereotipos. Entonces, bueno, las tácticas de aceptación son muy buenas también para generar el rapport y el respeto como tal, ¿sí? Aceptarse todos y que a final de cuentas que ellos entiendan que no van a juzgar, sino que van a participar en esta técnica, en esta psicoterapia de grupo para ayudar y poder ser ayudados también. Y bueno, nuestra siguiente táctica, nuestro siguiente tema son las tácticas de alineamiento, ¿sí? Y a través de los procesos de habilidades y estrategias nos sirven para llevar a cabo una organización óptima con la estructura. Es decir, estas tácticas, van de la mano con las tácticas de estructura. Es decir, un lineamiento que se permita un tiempo límite o un número límite de faltas, ¿no? También para que no se pierda la cohesión grupal. Entonces, aquí es donde se ve esto del alineamiento, ¿no? El compromiso que tienen los participantes desde la asistencia, la puntualidad, la confidencialidad, el apoyo mutuo, la aceptación, el respeto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, estas tácticas nos van a ayudar a que el usuario o el paciente pueda estar estructurado y esté en un buen alineamiento para el bien común del grupo. ¿Sí? Y bueno, están estas últimas tácticas que son las de contextualización, donde mediante el uso del diálogo y la comprensión, las personas adquirirán la información desde el lado empático para comprender a los integrantes del grupo, ¿sí? Y creo que todas estas tácticas van muy relacionadas, si se fijan, van de la mano. Sin embargo, todas son necesarias. ¿Sí? Por ejemplo, esto se conecta desde la parte del contexto, desde la parte de la empatía, entender la cultura y el contexto del otro, ¿sí? Y no juzgar, como decíamos hace un momento, ¿no? No juzgar, no meter estereotipos, sino comprender y tratar de dar esta parte del apoyo, ¿sí? Entonces, bueno, estas tácticas son muy efectivas, muy necesarias dentro de un grupo. Y bueno, estas son las referencias que se tomaron para la elaboración de esta presentación, ¿sí? Bueno, cualquier duda, cualquier situación, me encuentro a sus órdenes, se los reitero. Mi nombre es Brenda Guerrero, ¿sí? Y cualquier cosa, pues quedo al pendiente, ¿sí? Les deseo de verdad mucho éxito en este nuevo módulo y pues darle muchas ganas, que todo sacrificio vale la pena, ¿sí? Les deseo que tengan excelente tarde, ¿sí? Y pues muchos saludos, ¿sí? Hasta luego.